27 de septiembre, mes de la Biblia, catequesis sobre la primera y la segunda carta de San Pedro. Ayer hicimos una introducción general a las cartas católicas, destacando aquellos elementos comunes que tenían, deteniéndonos en la carta de Santiago y de Judas. Hoy vamos a dedicar una catequesis a estas dos cartas de San Pedro. La primera de estas dos cartas fue escrita aproximadamente en el año 64 desde Roma. Así lo dice el capítulo 5, versículo 13. Es muy interesante porque allí se menciona por un lado a Silvano, también conocido como Silas, que había sido compañero de San Pablo. Es decir, que este Silas o Silvano, colaborador de Pablo, es aquel que escribe la carta en nombre de Pedro. Pedro le dicta y él transmite, escribe. Y también allí se menciona a su hijo Marcos. Este Marcos que es identificado con el autor del Evangelio que lleva su nombre y que también fue discípulo de Pablo y aquí está muy cerquita de Pedro. Así que encontramos estos dos personajes que son tan importantes, que nos muestran un nexo muy profundo entre Pedro y Pablo, aun cuando en algunos momentos de los Hechos y en la carta de los Gálatas se vislumbra momentos de tensión entre Pedro y Pablo, están muy unidos por la misma fe, por la misma entrega e incluso a nivel afectivo por estas personas que fueron sus colaboradores. ¿A quién dirige Pedro esta carta? Comienza la primera carta diciendo que se dirige a los que están dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que viven allí como extranjeros. Se va vislumbrando ya en esta etapa, aproximadamente año 64, esta situación en la cual vivían los cristianos como extranjeros. Si bien los cristianos no cuestionaban las estructuras sociales o políticas de ese tiempo, de hecho hay en todas las cartas, y especialmente en esta carta, una invitación al respeto. Dice Pedro, respeten a toda autoridad humana como quiere el Señor, al rey, a los gobernadores. Sin embargo, pronto se ve que el estilo de vida de los cristianos los hacía ser considerados como extraños. E incluso para algunos este nuevo modo de vivir es sospechoso. Por eso la reacción pagana no se va a hacer esperar. Aparece ya aquí en esta carta la persecución y cómo deben comportarse los cristianos ante esa persecución. La carta contiene muchas alusiones al bautismo, por lo tanto algunos piensan que toma algunos elementos de lo que era la catequesis y la liturgia bautismal de la iglesia primitiva. Hay muchos puntos de contacto con las cartas de Pablo. De hecho, además de esta primera parte doctrinal, al final hay exhortaciones muy concretas y que descienden a los detalles de la vida cotidiana y de las relaciones dentro de las comunidades cristianas y también con los extranjeros. Entonces, en el capítulo 1 hay una reflexión sobre el bautismo. Primero con un himno, con una acción de gracias a Dios por esta herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera que tienen reservada en el cielo. Hay una gran exhortación a la santidad, así como Jesús había dicho, sean perfectos como el Padre es perfecto. Pedro aquí también insiste, así como aquel que lo llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. De acuerdo con lo que está escrito, sean santos porque yo soy santo. Se contienen expresiones tan hermosas, quizá conocidas por nosotros, pero sin saber que provienen de la carta de Pedro, como cuando dice, ustedes fueron rescatados no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin defecto ni mancha. Se habla también aquí del nuevo pueblo de Dios, estas expresiones también que han pasado a los cantos litúrgicos y dice entonces, aplicándolo a la iglesia, dice Pedro, ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas
a su admirable luz. Ustedes que antes no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Un texto bellísimo que enlaza, que engarza múltiples citas del Antiguo Testamento. ¿Y cómo debe ser el testimonio de los cristianos en el mundo? Dice Pedro, yo los exhorto, no cedan a los deseos carnales que combaten contra el alma. Observen buena conducta en medio de los paganos, y así los mismos que ahora los calumnian, al ver sus buenas obras, tendrán que glorificar a Dios en el día de su visita. No solamente con el testimonio. Dice la carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 15, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, dar razón de la esperanza, pero háganlo con delicadeza y respeto, con la tranquilidad de conciencia. También habla de los deberes de los esposos, de los deberes hacia los patrones, invita a no dejarse llevar por las costumbres paganas, porque se aproxima el fin de todas las cosas. Invita también a vivir en medio del gozo en la persecución. No se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes. Felices si son ultrajados por el nombre de Cristo. Por último, en el capítulo 5 hay hermosísimas exhortaciones a los pastores y a los fieles. Exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzadamente, sino espontáneamente, no por interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplos para el rebaño. La segunda carta es un poco diferente. La mayoría de las Biblias, en sus introducciones, y muchos de los biblistas, nos dicen que esta carta ha sido compuesta en una época posterior, probablemente por un discípulo de Pedro, en forma de un testamento espiritual. De todas maneras, no te olvides que aun cuando el autor no ha sido quizás directamente el apóstol Pedro, lo cual afirman la mayoría de los biblistas, aunque no se puede negar de modo absoluto, esta carta siempre es texto inspirado, texto sagrado, palabra de Dios, contiene la verdad para nuestra salvación. En esta segunda carta, donde los destinatarios son menos precisos, donde no se mencionan lugares, regiones, ciudades concretas, esta carta tiene mucho parecido con la carta de Judas, tanto en los temas como sobre todo en la segunda parte parece que se reproduce casi textualmente la carta de Judas, que suele ser fechada un tiempo antes. En esta carta hay un llamado a la santidad, hay una expresión que ha pasado a la doctrina de la Iglesia, a la teología. Dice Pedro, ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Participación en la naturaleza divina, así la teología de la Iglesia ha definido, nos ha hablado de la gracia santificante. Habla también del testimonio apostólico y como las otras cartas católicas hay una fuerte insistencia en prevenir contra los falsos maestros, aquellos que sembraban la confusión en el pueblo de Dios. Por último, en el capítulo 3 aparece esta expresión tan hermosa que la Iglesia utiliza en su escatología. Dice, ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva. Una expresión que aparece en Isaías 65 y 66, que va a aparecer nuevamente en el libro del Apocalipsis y que aquí se asocia claramente con la segunda venida del Señor, con la Pascua de la creación, esta creación que participará del triunfo de Cristo.